Bueno, creo que ya estamos listos. Muy buenas tardes. Pues en nombre de la Fundación GEGO, pues quiero darle la bienvenida en la presentación de este volumen número 1, Sistema Reticular, del Catálogo Razonado de GEGO, que es una publicación en línea que ha desarrollado la Fundación GEGO con el propósito de brindar la información más completa posible sobre la obra, sobre la producción artística de GEGO. Para el evento del día de hoy, las primeras palabras serán en representación de la familia, es decir, de los herederos de GEGO. Las palabras serán de Daniel Crespín, miembro fundador de la Fundación GEGO. Posteriormente tomará la palabra Taya Rivero, curadora y gerente cultural venezolana, ampliamente conocido por todos, quien conversará y dará sus impresiones sobre lo que es un catálogo razonado y los aspectos, digamos, específicos y relevantes que ha conseguido en este catálogo razonado de GEGO. Posteriormente, Josefina Manrique, directora del Catálogo Razonado, Claudia Garcés, jefa del Departamento de Documentación de la Fundación GEGO, y Elena Rojas, jefe de registro, trazarán un itinerario por lo que han sido los procesos institucionales y los criterios que hicieron posible materializar, concretar este proyecto tan anhelado por tanto tiempo y que hoy tenemos la satisfacción de hacer público. A manera de cierre, tomará la palabra Tomás Guns, director de la Fundación GEGO, junto a su hermana Bárbara Guns. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y bueno, los dejo con Daniel. Buenas tardes, distinguidos invitados, amigos, familia. Estamos reunidos hoy aquí para conmemorar con el lanzamiento del catálogo razonado de GEGO los 29, casi 30 años de la Fundación GEGO, creada en 1994 por los herederos directos, el mismo año de su fallecimiento. Queremos, la Junta Directiva de la Fundación, agradecer a Espacio Arte al Cubo, a la señora Tulia Soucide González, creadora del espacio, a la señora Denise Montoto, encargada de la sala, al propietario de la sala, Grupo Orión, en particular a su gerente general, el señor Manuel Torres, a toda la Fundación GEGO, dirigida desde un comienzo por los hijos y nietos de Gertrude Goldschmidt. Los hijos, mi tío Tomás, mi mamá Bárbara, y los nietos, Elizabeth, Esther, Beatriz, Walter, Elías y Daniel, y a todos los involucrados en la creación y desarrollo de la Fundación GEGO. La idea del catálogo razonado surgió desde el año probablemente 2002, pero en el 2005, luego de la exposición individual GEGO, entre transparencia y lo invisible, en el Museo de Fine Arts de Houston. Pero no fue hasta 2018 que empezó a desarrollarse este catálogo razonado. Y hoy, 5 años después de iniciado este proceso, nos complace con mucho orgullo, luego de muchas dificultades técnicas, estratégicas y de país, presentarles el primero de los 10 volúmenes de los que va a constar este registro minucioso de las obras de GEGO, en forma digital y accesible a través de la web. Web, red o malla, que para mí está de alguna manera representada tempranamente en la obra cumbre y permanente de mi abuela GEGO, La Reticularia, de 1969, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Caracas.
o quizá represente una visualización del cosmos, estrellas, de la unión entre ellas, es decir, los puntos que surgen de la relación de las líneas de alambres y los espacios que quedan entre ellas. Ella escribió: la línea como medio indica materialmente la relación entre puntos en el espacio. No queremos cerrar sin dar las gracias muy especiales a Josefina Manrique, directora del Catálogo Razonado y curadora de la Fundación Gego; Claudia Garcés, jefa del Archivo Documental de la Fundación Gego; Elena Rojas, jefa del Registro de Obras de la Fundación Gego; Priscila Abecasís, directora ejecutiva de la Fundación Gego hasta hace un año; Aixa Sánchez, actual directora ejecutiva; y a todo el equipo humano de la Fundación Gego, por su incansable, minucioso y detallado registro de las obras de Gego y de su vida artística, así como dar a conocer a través del Catálogo Razonado la relevancia de una de las artistas plásticas más importantes de finales del siglo XX. Nuevamente a todos los aquí presentes, muchas gracias, y esperando que el Catálogo Razonado sea de utilidad y cumpla con las expectativas de su creación. Saludos. Muy buenas tardes tengan todos y gracias a la Fundación Gego por invitarme a participar en este acto tan importante y tan significativo. Voy a repetir exactamente lo que tú dijiste, aunque no te conocía. En 1994, los hermanos Bárbara y Tomás Guns, junto a sus hijos, crean la Fundación Gego luego del fallecimiento del artista. Desde entonces se dispuso de un equipo de profesionales que emprendió un arduo y prolongado recorrido, indagando, sembrando y comprendiendo el significativo legado que tenían en las manos. Una obra que por sus materiales constitutivos implicaba al menos nuevos sistemas de registro, conservación y almacenamiento. Este proceso, que llega casi a los 30 años, ha alcanzado numerosos logros y satisfacciones, pero no siempre fue así. La obra de Gertrude Goldsmith era compleja y difícil de dilucidar. Se desplaza de acuarelas a papeles tejidos, de dibujos sin papel a pequeñas formas que llamó bichitos, o de guayas a tejidos de alambre. Le comentaba a Josefina que hace 15, 20 años conversábamos sobre la obra de Gego cuando todavía ellos estaban investigando de qué se trataba. Lo que tenían en las manos en la fundación. Y me decía, estos son obras, estos son bichitos, me decía Josefina. Porque bueno, los bichos los conocíamos, pero había una cantidad de obras que estaban todavía por descubrirse. Después de la exposición Gego 1955-1990 en el Museo de Bellas Artes de Caracas en el año 2000, curada por Iris Peruga, se presenta en 2002 Questioning the Line, Gego, a Selection 1955-90 en el Museo de Bellas Artes de Houston bajo la coordinación de Mari Carmen Ramírez, quien desde entonces propició el estudio de la obra y los documentos del artista. A partir de ese momento se extendió la circulación y el interés de los museos, curadores y académicos en la obra de un artista que no titubeó en abandonar los materiales tradicionales del arte moderno por los más sencillos, menos triunfantes, diría Anne Luyot. A lo largo de estos años, es cuantiosa la documentación recopilada y extensa la bibliografía sobre el artista. Reunir esa vasta investigación en un catálogo razonado es un logro extraordinario del grupo de trabajo liderado por Josefina Manrique. La estructura del catálogo en 10 volúmenes responde a una nueva clasificación de los cuerpos de obra en 10 grupos que se irán incorporando paulatinamente al sitio web. El contenido del primer volumen, Sistema Reticular, es monumental. El acopio de la documentación sobre esta sección es sorprendente. Si bien yo conozco, no en profundidad, pero conozco bastante bien la bibliografía y los documentos de Gego, realmente esto es sorprendente el trabajo que este grupo ha hecho, este equipo. El trabajo de archivo es minucioso, se han establecido novedosas formas de catalogación y registro.
Los catálogos razonados constituyen un compendio de información específica sobre la obra de un artista, además de las publicaciones y documentos que aportan referencias y datos en torno a ella. Son una empresa sin fin, que en este caso tiene cortes establecidos y resumen una valiosa fuente de información y documentación para estudiosos, historiadores, críticos, curadores, coleccionistas, galeristas y museos. Los catálogos razonados impresos no permitían la renovación de la información, de tal manera que la posibilidad de producir un catálogo razonado digital es simplemente fabulosa, puesto que configura un espacio vivo de actualización y crecimiento constante. El catálogo razonado de Gego es como un jardín fecundo, lleno de afectos e historias reveladoras. Y lo más importante, es una ventana que irradiará hacia el mundo entero el trabajo de toda una vida de creación. Ventana a través de la que también llegarán noticias, testimonios, datos de todos los ámbitos que sumarán factores contingentes al conocimiento y estudio, o más bien, nos ofrecerá la oportunidad de navegar por los rescoldos de la vida y obra de una de las artistas más valiosas, arriesgadas y acertadas del pasado reciente. Felicito a todo el equipo de la Fundación Gego por este meritorio aporte a la investigación y difusión de la historiografía del arte venezolano. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos aquí el día de hoy, gracias Taya por tus palabras. Estamos aquí, bueno, como hemos dicho, para presentar el inicio del catálogo razonado de Gego, que comenzamos con este primer volumen dedicado al sistema reticular en su modo tridimensional. Es un método de creación basado en tejidos de redes y mallas metálicas, que realizó Gego aproximadamente entre el año 1969 y 1980. Este trabajo del catálogo razonado, como lo han dicho, es un trabajo en proceso, que quiero resaltar que a la vez es producto y una ampliación y una profundización de la dinámica de la investigación y el estudio de la obra de Gego en el marco de la Fundación Gego. Desde los inicios mismos de la Fundación se hizo muy clara la importancia de mantener un registro de todas las obras realizadas por la artista. Las nietas de Gego, Elizabeth Kunz y Esther Crispín, que fueron las primeras directoras de la Fundación Gego, entendieron esto y dirigieron la preparación de inventarios generales de la obra en forma manual. De las obras que permanecían en la colección del artista, a las que se etiquetaron con la información tomada de los cuadernos de registro de Gego. Estos cuadernos de registro de Gego representan la fuente primaria por excelencia de la obra de Gego. Allí el artista apuntaba de manera manuscrita sus obras, en la medida en que las creaba, y describía también sus características generales. En algunas ocasiones también reseñó las primeras exposiciones en las que algunas de estas participaron, las primeras fotografías que se tomaron, quiénes fueron sus fotógrafos, quiénes fueron sus primeros propietarios. Y bueno, toda esa, digamos, esa primera registro de la obra. Así pues, entonces, esta es la fuente primordial y fundamental para el registro de la obra de Gego, más no la única, como vamos a ver más adelante. Con el tiempo, la demanda por información de Gego creció tanto en Venezuela como en otros países. Y curadores, investigadores, estudiantes, público en general, se acercaban a la Fundación Gego a buscar información muy específica. Por lo tanto, tuvimos que correr y, digamos, sofisticar las maneras de registrar la obra, de registrarla, y también de diversificar las fuentes bajo las cuales o sobre las cuales se buscaba la información. Entonces, profesionales especializados encontraron otras fuentes en los archivos de Gego, en la lista de obras que preparaba para exposiciones, listas para ventas de museos, inventarios que hacía ella de su colección, fotografías de su archivo y también en sus catálogos. Finalmente, la dinámica también que tuvimos con los coleccionistas de la obra de Gego completaron
digamos, las fuentes bajo las cuales se estudió la obra de Gego a partir de ese momento. En etapas tempranas de la organización, Guadalupe Montenegro, que era la jefa de registro entonces, extendió los registros como parte de la investigación que se hacía para la exposición retrospectiva del Museo de Bellas Artes de Caracas entre los años de 1998 y 2002. Y comenzaron a hacerse, y se comenzó a hacer, la primera base de datos computarizada. Fueron registros ya profesionales, estos se hicieron en una plataforma de Access. Esta plataforma funcionó aproximadamente hasta el 2006, dirigida y ampliada por Mariana Reyes. A partir del año 2008 se elaboró un nuevo sistema integrado en una plataforma denominada SharePoint, activa hasta el año 2011 y descartada porque no ofrecía la flexibilidad que necesitábamos para las relaciones que habían y que se establecían entre las obras y sus documentos, entre otras cosas. En el año 2011, el ingeniero David Sánchez, especialista en FileMaker, diseñó la plataforma con la que actualmente trabajamos, el sistema Gego, bajo los parámetros dados por Mariana Reyes como jefa de registro y completados por Claudia Garcés como jefa de centro de documentación. Sobre este sistema, obviamente actualizado, es que hacemos el catálogo razonado de Gego. La elaboración de un catálogo razonado es un trabajo primordialmente de equipo. En nuestro caso, los departamentos de registro, centro de documentación y la curaduría nos coordinamos en primer lugar para verificar, completar y corregir todo el trabajo realizado hasta ese momento. Y en segundo lugar, pero muy principalmente, nos concentramos en actualizar toda la información, no solo en términos de data, sino también en los criterios, los parámetros bajo los cuales registrar esas obras y actualizarlos y su documentación, y en consecuencia tuvimos que ampliar y modificar en nuestra base de datos los sistemas de compilación, de recolección de esa información. La obra de Gego, como bien lo dijo Taía y Daniel lo hizo también entender, es una obra bastante heterogénea. Si nos basamos en la variedad de géneros que cultivó a lo largo de toda su trayectoria artística, esa particularidad nos llevó a abordar el catálogo razonado de la misma, delimitando áreas de estudio muy específicas, conforme a los diversos tránsitos de su trayectoria. Como resultado, iniciamos nuestras entregas con este primer volumen dedicado al sistema reticular en su aspecto tridimensional. En otras palabras, comenzamos por lo que a juicio de críticos, investigadores y público general era su obra más emblemática y significativa, las reticularias, las redes y las mallas. Segundo. Esto significó que, en primer lugar, como punto de partida, la curaduría levantó una lista de obras tridimensionales basadas en el sistema reticular y las ordenó cronológicamente. Para ello se consultaron todas las fuentes de las que hablamos antes, cuadernos de registro, listas de obras, carpetas de exposiciones, fotografías, etc. Esta lista pasó a los departamentos de registro y al centro de documentación, quienes paralelamente comenzaron a trabajarla desde sus respectivas áreas. Se crearon mecanismos internos de comunicación expreso entre todos los participantes del catálogo razonado, mediante el cual cada una de las unidades reflejaba los diversos cambios que iban ocurriendo en relación a la documentación y el registro de cada una de estas piezas. El trabajo fundamental de curaduría se centró en la definición de los criterios bajo los cuales producir el catálogo razonado, la coordinación entre los diferentes departamentos y servicios involucrados en el proceso y la consolidación final de la data. Ahora quiero dejarles con Elena Rojas, jefa del Departamento de Registro, quien va a hablar un poco sobre su trabajo dentro del catálogo razonado. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Desde el Departamento de Registro de la Fundación Gego, parte de nuestras tareas estuvo enfocada en la comprobación y actualización de información técnica de las obras a través de la revisión del archivo documental y bibliográfico de Gego y el contacto con coleccionistas e instituciones que poseen en sus colecciones obras del artista. Algunos de los cambios realizados en las fichas técnicas fueron el resultado de múltiples reuniones para unificar criterios.
Por ejemplo, en cuanto a los títulos de las obras, nos apegamos al registro manuscrito realizado en vida por la artista, cuando había diferencias. Y también colocamos en otros títulos las diversas maneras en que la obra fue nombrada por la artista o como fueron tituladas en algunas publicaciones. También en cuanto a las técnicas y materiales, le dimos mayor importancia a los materiales con los que fueron realizadas. Así, técnicas que antes reflejaban elementos como canutillos, resortes, tuercas, cadenas y mallas, pasaron a identificarse ahora como cobre, hierro, aluminio, plástico y acero, materiales ampliamente utilizados por Gego en la elaboración de sus piezas y reflejados por ella en sus registros. En su mayoría, las imágenes de las obras fueron actualizadas por nuevas fotografías solicitadas a los coleccionistas, reflejando el estado actual de las mismas. Gran parte de la información que logramos actualizar se recabó a través de una planilla de registro que fue distribuida desde los diferentes departamentos de la Fundación a las distintas colecciones e instituciones públicas y privadas. En un gran porcentaje obtuvimos respuestas positivas en tiempos muy variados. Sin embargo, en otros casos fue difícil o casi imposible obtener respuesta alguna, lo que ocasionó vacíos, sobre todo en el historial de coleccionistas de algunas de las obras. Quisiera ahora darle la palabra a Claudia Garcés, quien dirige el Centro de Documentación. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, Elena. Para cumplir con nuestra función desde el departamento cuenta actualmente con un equipo de documentalistas formados en áreas como bibliotecología, arte y letras. Durante el proceso de preproducción del catálogo razonado de Gego, se validaron fuentes bibliográficas, hemerográficas y fotográficas de las obras seleccionadas para los 3 primeros volúmenes del catálogo. Se completó y consolidó la información técnica de dichas fuentes acorde con los requerimientos. Se completó el historial de participación en exposiciones de las obras seleccionadas a partir de documentos y de la investigación arrojada por el equipo de catálogo razonado. Una vez determinada la metodología de trabajo que consistió en una revisión sistemática de datos, relaciones y vínculos entre las obras y los documentos, la mayor dificultad a la que nos enfrentamos durante este proceso, especialmente en su etapa inicial, consistió en realizar los cambios en la estructura de la ficha de registro de los diferentes fondos a fin de generar desde el sistema actual de registros las referencias de las fuentes según la normativa y en efectuar todas las actualizaciones de los registros en función de dichos cambios. Los dejo de nuevo con Josefina Manrique, quien les mostrará el funcionamiento general del catálogo razonado en la página web. Podemos acceder al catálogo razonado de Gego desde la página web de la Fundación Gego o directamente buscando en el directorio, los buscadores, catálogo razonado de Gego. Lo primero que van a tener es una invitación, lo que les va a aparecer es una invitación a que se suscriban a nuestro boletín de noticias, que es la que estamos viendo ahorita en pantalla. Este es el inicio, la página de inicio del catálogo razonado. Van a ver una pequeña explicación de lo que es el catálogo razonado, de lo que comprende, la definición de los principales volúmenes, que también los podemos ver en la parte superior. Podemos acceder a ellos también a partir de la parte superior. El primero que está allá, que es el que estamos entregando hoy, y luego vienen los demás que vamos a hablar de ellos un momentico luego. Tenemos primero que ver aquí es una guía. ¿Qué es esta guía? Esta guía es una descripción de los diferentes campos que contemplan el catálogo razonado, sus definiciones y los criterios y parámetros que se usaron para rellenar cada uno de estos campos. Es una explicación de todo lo que tiene, los criterios de todo lo que se hizo en el catálogo razonado. Aquí al lado tienen lo que es un glosario. ¿Qué es este glosario? Es algo que nosotros le damos mucha importancia en la Fundación Gego, porque este glosario está basado más que nada en los términos, las palabras, las definiciones con los que Gego veía su obra, bajo las cuales las nombró, y que han sido base y fundamento para los analistas y los críticos para hacer la separación de sus obras, las trayectorias y hablar de los diferentes géneros que la artista
cultivo. Simplemente pinchan y van a ver las definiciones que ahí tenemos. Regresamos otra vez al inicio, vamos al volumen y vamos a regresar a el sistema reticular, que es un poco lo que hemos estado viendo. El sistema reticular está el volumen 1, está la definición y existen dos textos. Un texto escrito por mí, que es un texto explicativo de lo que trata el sistema reticular y cómo fue su evolución, y luego al lado tienen un texto escrito por el poeta y curador venezolano Luis Pérez Orama. Ya esto es un texto de tipo analítico que pondera el legado de Gego, la importancia del sistema reticular para la historia del arte moderno. Es bien importante porque Luis Enrique ha sido una de las personas, de los primeros curadores y críticos que evaluó la obra de Gego en el contexto internacional del arte. Ya no solamente en el arte latinoamericano, sino ya en el contexto, el peso de Gego en el arte internacional. Luego van a ver dos formas de buscar. Una, si conocen el título de la obra, lo pueden colocar ahí, o su número de registro, y un filtro que te trae preconcebido unos parámetros de búsqueda. Pueden entrar a la obra simplemente pinchando en ella, como me han visto hacerlo, y aparece, bueno, esta es la reticularia, por supuesto, la obra seminal, y aparece entonces todos los datos de la obra, sus características técnicas, fechas, dimensiones, etcétera. Y esto que es muy importante, que es el número de registro. Ese número de registro es el número de registro bajo el cual la obra fue inscrita en la base de datos de la Fundación Gego. De alguna manera es su cédula de identidad y nosotros quisimos mantenerla en el catálogo razonado. Pueden descargar toda la ficha completa por PDF y la pueden imprimir. O sea que la van a tener. Algunas obras tienen comentarios. ¿Qué obras tienen comentarios? Las obras seminales, las obras más importantes, o las obras que han tenido alguna transformación formal por alguna razón. ¿Ok? Luego están, bueno, por supuesto, el historial de coleccionistas, las publicaciones, la bibliografía y sus exposiciones. Por ejemplo, aquí entramos a esta obra. Y un detalle que yo creo que me parece importante sobre el catálogo razonado, y es que logramos colocar en algunos casos en que era apropiado y también que teníamos la facilidad, colocamos más de una imagen, porque una característica de la obra de Gego es que si tú la ves de frente es una cosa, pero si la das una vuelta es otra forma completamente distinta. Entonces, eso es, por ejemplo, el caso de esta obra, que vemos cómo cambia de un lado a otro. Esta imagen, además, la pueden ampliar. Y, además, si quieren también, pueden seguir pasando de obra en obra, cronológicamente, mediante esta flechita que está aquí al lado, o regresan al menú principal y pueden ir cargando más imágenes y el resto de las obras. ¿Dónde estamos ahorita en el catálogo razonado? Ustedes ven, aquí están todos los volúmenes que hemos desplegado, que vamos a desplegar en el catálogo razonado. El sistema reticular en su fase tridimensional, que es el que estamos entregando el día de hoy. El año que viene aspiramos a presentar dibujos sin papel, y luego están todos los demás: obra de integración a la arquitectura, líneas paralelas, bichitos, del que habló Tay ahorita, libros y plegados, diseños y objetos, dibujos, pinturas y collages, estampas y grabados y tejeduras. Esto es principalmente bueno, el desarrollo y lo que tenemos para presentar en el catálogo razonado. Finalmente, o sea, quisiera agradecer a todos los profesionales, investigadores, documentalistas que han participado en este volumen del catálogo razonado. A Elena Rojas, Manuel Eduardo González, a Claudia Garcés, Marco Jiménez, Ronnie Dávila y por supuesto a Crisolga Coelho. A los del pasado, Gabriela de Mieles, Rebeca Martínez y Morela Cañas. Siempre a David Sánchez Oliva por su paciencia y maestría en el manejo de los recursos tecnológicos. Y a Ronald Garmendia por la puesta en escena del catálogo en la página web. Un agradecimiento muy especial a Priscila Becasis por su tenacidad y empuje que hicieron posible el inicio y desarrollo de este proyecto. A Aisha Sánchez, que con entusiasmo logró la culminación del mismo. Por supuesto, la Junta Directiva de la Fundación Gego, Tomás, Bárbara, Daniel, Walter Gunz y a toda la familia Gego por la oportunidad que nos dieron para trabajar con esta obra maravillosa. Lo que nos queda es simplemente
invitar a todas las personas, instituciones que tienen obras de Gego, que se sumen a nuestro proyecto, a este proyecto que es tan importante para la obra de Gego, para su obra, si tienen una obra de Gego, que se sumen, que nos contacten, para nosotros entonces poderlos inscribir en la base de datos de la Fundación y poder estudiar su obra mediante el catálogo razonado. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera agregar si alguien quiere hacer algunas preguntas antes de cerrar. Yo soy pues, Mercedes nos Otero, encantaría- yo llevo la Fundación Alejandro Otero Mercedes Pardo, hija de la Fundación Gego. Y bueno, francamente los felicito porque el trabajo ha sido extraordinario y nosotros les estamos siguiendo los pasos. Nos faltan como 29 años más. Realmente un gran aplauso a toda la familia de Gego y al equipo de la Fundación Gego. Bravísimo por el catálogo razonado y por Gego en Guggenheim. Bueno, ¿alguien más? Bueno. Ajá, ok. Puede acceder al catálogo desde Europa. Sí. Por supuesto. Desde cualquier parte. Bueno, para finalizar, entonces le damos la palabra a Tomás Kunz. Okay. Buenas tardes. Bueno, yo primero quiero agradecer a ese equipo. Sin ellos, uno puede inventar lo que quiera, pero si no tiene el equipo humano, estamos fallidos. Sobre todo Josefina, que ha dedicado desde el inicio de la Fundación, primero como directora y después como curadora y directora de este programa en especial, realmente sin ella. Y recordar a María Elena Huisi, quien me quería torcer el brazo para iniciar esto mucho antes a que lo iniciamos. Cuando María Elena junto con Josefina planteó a la Junta Directiva en una larga exposición todo lo que conlleva, yo en ese momento tengo que decir, me rajé. Y me rajé por el costo operativo para establecerlo. O sea, es largo y la demostración es que este primer capítulo llevó 5 años. Entonces, yo tengo que decirlo, escurrí el bulto. Este primer capítulo es un largo trayecto que sirvió de ejemplo metodológico, que yo creo que para los siguientes capítulos va a ser una facilidad. Además, probablemente es el más complicado, porque es la esencia que se conoce de Gego. Obras grandes, relevantes, estudiadas, múltiples exposiciones y comentadas por curadores y por gente que cree saber mucho y escribe de eso. Los futuros capítulos harán referencia a esta primera fase. Y el segundo aspecto que quería reseñar es que este ejemplo que hemos dedicado el primer capítulo, queremos que sea conciencia de los coleccionistas de que tienen que informar. Yo sé que los coleccionistas son extremadamente cautelosos en que se conozca quién tiene, por qué lo tiene, dónde lo compró, quién heredó. Nosotros manejamos bastante siligiosamente la privacidad y ustedes si entran al proceso van a encontrar colección privada. Sin duda alguna, y más en este país, eso hay que hacerlo con mucha prudencia. Pero infórmennos cuando las vendan, cuando las ceden, cuando se la dan a sus hijos, nietos, sobrinos, queridas o otra especie que tengan por ahí, porque realmente
el problema radica en no solo saber dónde está la obra, sino que los estudiosos necesitan compararla con el inventario que tenemos. Y si no podemos hacer la tradición de una obra, cuando se presenta, muchas veces entonces hay un hueco, hay un capítulo, y quizás esa obra es emblemática para enseñarnos por qué ella llegó al siguiente capítulo. Y son los eslabones. ¿Qué hizo Gego? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba pensando? ¿O qué creemos nosotros que ella estaba pensando? Segundo, este sistema serviría de guía o debe servir de guía para que otros se animen a hacerlo. Dos tipos: colecciones de artistas, pero también coleccionistas. El sistema de catálogo razonado también sirve para colecciones emblemáticas que no heredaron a un artista, sino que coleccionan arte venezolano, latinoamericano, moderno, antiguo, etcétera. Pero si hacen eso, facilitan el día de mañana a los estudiosos y facilitan las exposiciones que se vayan a hacer con ese material. Y es más fácil, como el caso del Guggenheim. Si esto no existiese, esa exposición hubiese tenido 1 millón de trabas y no hubiese podido hacer la reláfica completa para poder llegar y culminar en esa extraordinaria exposición. Agradecido a ustedes por haber asistido, tener el interés. Espero que multipliquen. Y por último, quiero agradecer a mi hermana haberme soportado. Porque, miren, más de una vez me burlé del catálogo razonado. Llevaba tiempo. Y al fin y al tiempo es una nómina. Y más de una vez le dije, bueno, me enterrarán sin haber visto el capítulo 1. Entonces, realmente agradezco su paciencia y Adicionalmente a las palabras del señor Tomás, queríamos invitarlo a que pasen cerca de aquí de la sala. Hay una sala donde tienen disponible en venta algunas publicaciones si están interesados en conocer la vida y obra de Gego a través de esas publicaciones. Gracias por su presencia y su asistencia. Y si se quieren anotar, a ver, en un futuro vamos a tener los catálogos de la exposición de Guggenheim. Si alguien tuviera interés, también se pueden anotar para tenerlos entonces. Así que bueno, muchísimas gracias por su presencia, por haber asistido hoy y bueno, los invitamos entonces a celebrar con nosotros.